Bien, vamos a seguir tratando de entender el escenario que se abre a partir de la decisión de la Argentina de acudir al Fondo Monetario. Está con nosotros esta noche el licenciado Federico Furiaces, economista, director de la consultora EcoGo, profesor de finanzas de la Editela. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Y el licenciado Pablo Nemiña, él es del CONICET, de Flaxo, la Universidad UNSAM, pero es además alguien que ha estudiado y su tema de estudio es el Fondo Monetario y la relación de Argentina con el fondo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Argentina va al fondo a buscar un crédito stand-by y este crédito necesariamente viene ligado a condiciones que va a poner el fondo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué podemos imaginar que van a ser esas condiciones? Si miramos lo que fue el último artículo 4, que nos da una pista de por dónde pueden ir esas condicionalidades, se puede esperar un poco más de ajuste fiscal, menos impuestos, por lo tanto más recorte en el gasto dirigido a menos salario público, menos prestaciones sociales, menos jubilaciones y pensiones, y una serie de reformas estructurales concentradas en liberalización comercial, reforma laboral. Reforma laboral. Sí. Ahora, ¿tendrá plafón político el gobierno para ir con una agenda del Fondo Monetario al Congreso Nacional? No, claramente, así como se le van achicando los espacios macroeconómicos porque el mercado nos está soltando la mano, eso va, digamos, en conjunto con menor margen político para surfear esta macroeconomía que ya va a estar más complicada, digamos. El recalculando que estamos haciendo es menor crecimiento, mayor inflación, mayor tasa de interés. Respecto de esto que vos preguntabas, ya estamos viendo algunas de las condiciones que podría poner el fondo. El viernes pasado, el ministro de Hacienda anunció una caída del déficit fiscal, pasar de una meta de 3,1 a 2,7. El Banco Central, en el último comunicado de política monetaria, anunció que las tasas de interés van a estar altas por un periodo de tiempo, con lo cual las condiciones de este préstamo del fondo van a ser mayor ajuste fiscal, metas de agregados monetarios, porque el objetivo es bajar la inflación. El diagnóstico del fondo es que en realidad esta es una vulnerabilidad estructural que tenía Argentina. Argentina llega a 2017 con un déficit de la cuenta corriente externa de 4,7% del producto. Argentina pocas veces pudo crecer sostenidamente por arriba de ese déficit. Ese déficit que te dice que el nivel de consumo y de gasto público está muy por arriba de lo que producimos, entonces hay que financiar esa brecha de dólares con deuda. El tema es que la deuda, así como entra, sale, está muy expuesta a lo bien de los capitales, por eso Argentina está mucho más expuesta que el resto de las economías ante ante la menor complicación del mercado internacional. Entonces Argentina tiene tres frentes, que es ese déficit de la cuenta corriente externa, un déficit fiscal que sigue generando emisión de liquidez, porque lo que el Tesoro se financia con deuda, después ¿qué hace? Tiene que pagar salarios con pesos. Le vende los dólares al Banco Central para que no se atrase tanto el tipo de cambio y no ahogar las exportaciones. Y en esa compra de dólares, el Banco Central, ¿qué hace? Inyecta liquidez. Entonces, ¿cómo retira esa liquidez? Colocando papelitos, colocando LEVAX, que tiene vencimientos de 60% de la base monetaria todos los meses. Cuenta corriente externa de 4,8. Dominancia fiscal en los agregados monetarios. Y esta bola de nieve de LEVAX dejaban a la economía muy expuesta. Esos son los problemas estructurales que son el resultado de una herencia muy complicada y una macroeconomía que no coordinó bien. No coordinó bien, claramente. El objetivo era crecer, bajar la inflación con tasa de interés y bajar el déficit subiendo tarifas. Y no pasó son objetivos nada de eso. loables. Sí. Pero cuando uno mete todo eso, choca entre sí en el corto plazo. Por eso necesitas la nafta del mercado para financiar el gradualismo y hacer un poquito de cada cosa. Ahora, el gobierno hoy y estos días viene insistiendo, estas 48 horas, parece que ha pasado más días, ¿no? Este no es el Fondo Monetario que conocimos en el 2001, la última vez que Argentina va al Fondo Monetario es en el 2001, condiciones que recién conversábamos con Martín Redrado, que eran distintas, digamos, atado al 1 a 1, etcétera, una situación más rígida para la Argentina. Pero dicen no es el fondo de ajuste que ya conocimos porque aprendió con Grecia fundamentalmente. ¿Es cierto que este es otro fondo monetario o es el fondo que finalmente al final del día la receta que quiere es bajar el gasto? Yo no comparto el optimismo del gobierno en ese sentido. Lo que se nota es que el Fondo Monetario está más ayornado en términos culturales y discursivos. Los cambios ahí se notan más. Si vos tenés un fondo que está preocupado discursivamente por la desigualdad,
por la posibilidad de que se implementen controles de capital para moderar el impacto de las crisis financieras, o que no entre tanto capital externo y que no se te recaliente la economía. La importancia de generar las llamadas redes de contención social. En la práctica eso se verifica muy poco. Si uno mira los programas que aplica... Si uno mira los programas se verifica muy poco. El caso de Grecia, por ejemplo, que es destacado como uno de los casos en los cuales el fondo tuvo una posición más crítica con la reestructuración de deuda, promoviendo quitas, se hizo después de 2 reestructuraciones previas que fracasaron y fueron muy exigentes en términos sociales. Y después algo interesante, y es probablemente la ventanita más heterodoxa del fondo en términos de reformas es justamente la de permitir que haya controles de cambio. Y esa no se puede usar, irónicamente, por la ortodoxia muy fuerte del Banco Central en haber desmontado prácticamente todos los controles de capital, lo cual te expone mucho más a las crisis, tal como señalaba Federico recién. Claro, veníamos de un cepo con una cosa muy regulada, un control, ¿no? Hasta si te ibas de viaje, digo, desde las cosas más sencillas de control. Y de repente vino este gobierno y desreguló un poco lo que marcaba también Redrado recién, ¿no? Desreguló absolutamente el mercado de capitales y con eso quedó tremendamente expuesto. Muy expuesto, sobre todo para una macroeconomía que en esto de generar crecimiento por inversión, que tira muy fuerte de las importaciones, bajar el déficit subiendo tarifas, que tira de la inflación, y bajar la inflación con tasa de interés, con lo cual, para resolver eso, la tasa de interés real requerida era muy alta. Eso te atrasa el tipo de cambio real y te complica que las exportaciones arranquen al ritmo de las importaciones. Entonces eso nos dejaba mucho más expuesto al vaivén de los mercados de capitales, justamente con un mercado mucho más liberalizado. Totalmente regulado. Exactamente, ¿no? digamos, pasamos de un extremo al otro. Ahora me parece que, digamos, lo que yo no entiendo, cómo cuando el gobierno está anunciando de alguna forma su bala de plata, digamos, una línea de asistencia del FMI. Si das ese anuncio, que sabemos que eso tiene ya un costo político, debería tener los detalles al principio del anuncio. Ahora pasamos, en un principio la expectativa del mercado era que íbamos a tener una línea de crédito preventivo o flexible, con menos condicionamientos, por 30.000 millones de dólares, y ahora, 24 horas después, estamos en un crédito stand-by que es más riguroso, y eso refleja mayor vulnerabilidad de la economía argentina, porque no podemos, tenemos menos condiciones para entrar a las líneas más flexibles, y además, por la cuota que tenemos, podría alcanzar 22.000, 25.000 millones de dólares. ¿Cómo lo va a tomar eso el mercado? Porque el anuncio del crédito del FMI es para estabilizar el mercado. La idea era, tengo la contención del FMI por 25 o 30.000 millones de dólares, estabilizo la corrida y quizás ni siquiera tengo que usar la plata del fondo. Pero si no estabilizamos el mercado porque genera duda la forma en que se estabiliza con el FMI, el deterioro macroeconómico es mayor y entramos en un círculo vicioso porque el frente político, que vos preguntabas muy bien, se termina complicando. Claro. Ahora, la última vez que Argentina va al fondo, que es en el 2001, ¿no? Después 2003, el último acuerdo lo firma Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en septiembre de 2003 asume y al poco de estar en el cargo firma el stand-by por 3 años en plena discusión por el primer canje de deudas. ¿Sí? En el 2003. 2003. Pero no toma nada, finalmente ese crédito termina repagándolo. Ese crédito está vigente 1 año y el último desembolso, el último dólar que recibe Argentina del fondo es en 2004. En ese año Argentina cancela, suspende el acuerdo por diferencias políticas y entonces Argentina empieza a hacerle pagos netos al Fondo Monetario, lo cual da el puntapié al inicio de la política de desendeudamiento. Y unos años después, a principios de 2006, se corona con el pago total del acuerdo de casi 10.000 millones de dólares por adelantado al Fondo Monetario. 10.000 millones de dólares. Lo que más tomó de crédito Argentina, que fue en el 2001, fueron los 9.000 millones de dólares. Es que había un acuerdo de 9.000 que se fue aumentando durante 2001 con el blindaje que llegó a tener una línea de crédito de más de 20.000 millones de dólares activa con el fondo. Más de 20.000. O sea que un poco, digamos, con las salvedades de los escenarios distintos, sí estamos yendo a pedir todo lo que se pidió en el 2001 y más. Digamos, la idea es tener lo máximo que se pueda para poder. La idea del gobierno es estabilizar al mercado, hacer estabilizar una cosa la corrida, una contundencia total. Porque si no tenés el financiamiento del mercado, el ajuste que tiene que hacer el gobierno de cara al año electoral es mayor.
O sea, vos lo que decís es que, porque el gobierno está diciendo, con esto estamos yendo no a un ajuste, al menor ajuste posible. Exactamente. Si Esa es la idea. donde había un ajuste más grande. De tener la red de contención del FMI. Si te reactiva el mercado, es el mejor escenario. Porque el ajuste que haces es menor. Va a ser un ajuste mayor al escenario anterior porque el FMI te endurece las condiciones Por eso, fiscales o sea, y el monetarias. gradualismo de ayer no es lo Ya mismo no está, que el digamos. gradualismo de hoy. Exactamente. O sea, estamos hablando en todo caso de... Hoy la discusión es si el gradualismo de hoy se puede materializar, que es si el crédito del fondo reactiva la confianza del mercado. Si eso no lo tenemos, el ajuste que hay que hacer es mayor. Claro. Entonces hoy la discusión es cuánto se enfría la economía, cuánto suben las tasas de interés, cuánto mayor de inflación vamos a tener y cuánto más de tipo de cambio. Ahora, el fondo no es muy fanático del gradualismo argentino. Digo, cuando vino Christine Lagarde, sin embargo, digamos, ponderó las reformas del gobierno, pero una cosa es cuando el fondo no participa de la discusión, ¿no? Sí, es notable esto, porque hace menos de 2 meses estuvo en la Argentina, dijo, entre los dos datos fue ponderar la gestión de Mauricio Macri, que estos 2 años habían sido excelentes, y destacó que no venía a otorgar financiamiento. Menos de 2 meses después estamos acá. Sorprendente la montaña rusa de la política y la economía aclaró argentina. expresamente. Sí, claro. Lo aclaró expresamente, es Porque impresionante. claro, los mercados, si ven que está cerca de un préstamo al FMI, denotan vulnerabilidad. Claro. Y generas el efecto contrario. Yo lo que pienso es que esta exposición de Lagarde podría ser aprovechada por el gobierno en la negociación, dado que en algún punto ha quedado expuesta en ese apoyo tan importante Al gradualismo. y a la gestión económica. Por supuesto, ella puede decir que no esperaba las cosas que sucedieron, pero los títulos están. Ahora, escuché que el fondo este año le prestó, de todos los préstamos que tiene vigentes, 27.000 millones de dólares. ¿Puede ser? Si este acuerdo se firma, va a ser el acuerdo, la línea de crédito más importante de las que tenga activas el fondo, porque la línea de crédito más importante que tiene activa es con Ucrania por 17.000 millones. O sea, que vamos a convertirnos en el primer deudor del fondo. Primer deudor del fondo. O sea, está yendo a pedir no un poco de apoyo, está yendo a pedir el crédito más grande que tendría hoy el Fondo que Monetario. tendría hoy vigente, con lo cual... Hay un contexto global de mucha liquidez, con lo cual los países se financian en el mercado. El FMI perdió cierta relevancia en ese sentido. Porque no son tantos los países que tienen que acudir al fondo. Pero también el otro argumento es, el fondo es barato. O sea, el fondo me pone condiciones, pero me cobra una tasa de interés. Depende cuál es la tasa. Hoy el mercado, Argentina, lo que se financiaba hace un mes al 5,5% en dólares, hoy se tiene que financiar al 7,5% en dólares. La tasa a 10 años de Estados Unidos subió 50 puntos básicos. Pero el fondo los 130 puntos básicos resto al 4,5. lo subió Argentina. El fondo te puede prestar 4,5, pero Brasil se fondea al 4,5 en el mercado. Chile, Colombia se fondean por debajo de ese número en el mercado. En el mercado, sin necesidad de ir al fondo. Totalmente, es un mundo de liquidez todavía. Si bien las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo un poco más rápido, el dólar se está fortaleciendo en el mundo, pero el índice global del dólar está en la zona de 92, 93. Tocó 100 en noviembre de 2016 con Trump, con lo cual tampoco es un escenario de fortalecimiento global del dólar muy fuerte. Lo que pasa es que Argentina está mucho más expuesta, tiene esos problemas estructurales y además fueron pasando algunas situaciones como el ruido que generó el 28 de diciembre cuando se flexibilizaron la meta de inflación, no por el cambio de la meta, sino que el mercado empezó a percibir ruido y no entendía bien si el Banco Central seguía teniendo autonomía para subir la tasa si la inflación no bajaba. Bien. La renta financiera, digamos, esos fueron condimentos que ayudaron a que los mercados se vayan ante la falla estructural que tiene Argentina. 6 semanas, ¿no? Por delante de la negociación. Aproximadamente. Eso es lo que anunció el Ministerio de Hacienda hoy en un comunicado. Podría ser menos. Menos. Sí, tendría puede que ser menos porque es mucho tiempo. Es mucho tiempo para la velocidad a la que se viene deteriorando las condiciones del mercado. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado acá esta noche. Quédense, enseguida les vamos a contar qué es lo que está a punto de sancionar la Cámara de Diputados. Es un proyecto opositor para retrotraer incrementos de tarifas. Y vamos a hablar también de algo que pasó muy abajo del radar, porque están pasando todas estas cosas, con Iván Ruiz, que tiene que ver con la declaración indagatoria que le tomaron al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Ya volvemos.